Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que, para ser sinceros, tiene a muchos de nuestros seguidores con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a desgranar un rumor, un chisme con un giro inesperado, que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya nos da una pista bastante jugosa. Kerem Bürsin pone condición a su live, ¿Hande Erçel se enojará? Si eso no les pica la curiosidad, no sé qué lo hará. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a entrar en detalles sobre esta supuesta condición y las posibles repercusiones en la relación de esta pareja tan mediática. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles todo lo que aman. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos sabrán, Kerem Bürsin es un actor carismático, talentoso y muy activo en redes sociales. Le encanta interactuar con sus fans y las transmisiones en vivo, los famosos lives, son su plataforma predilecta para conectar de forma directa y espontánea. A Hande Erçel, por su parte, la conocemos por su belleza deslumbrante, su talento actoral y una presencia mediática que siempre capta la atención. La relación entre Kerem y Hande ha sido una de las más seguidas y analizadas en los últimos años. Desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla se tradujo rápidamente en una conexión fuera de ella, cautivando a millones de admiradores en todo el mundo. Su relación ha sido documentada extensamente por los medios, y cada gesto, cada publicación, cada aparición juntos es analizada al milímetro. Recientemente se ha generado un revuelo considerable en torno a la preparación de un próximo live de Kerem Bürsin. La noticia que ha incendiado las redes sociales y los foros de fans es que Kerem habría impuesto una condición para este live. Y aquí es donde entra la especulación, la intriga y, por supuesto, el nombre de Hande Erçel. ¿Qué clase de condición podría poner Kerem? Y más importante aún, ¿cómo podría esto afectar a Hande? Según lo que se está comentando en diferentes plataformas y medios de entretenimiento, la condición que Kerem habría puesto estaría relacionada con la presencia o ausencia de Hande en dicho live, o quizás con la temática específica que él desea abordar. Algunos rumores sugieren que Kerem querría hacer un live más personal, enfocado en sus proyectos individuales o en temas que no necesariamente involucran a Hande, y que ella, de alguna manera, podría sentirse excluida o incómoda con esta decisión. Otros, por el contrario, especulan que la condición podría ser precisamente para asegurar la presencia de Hande, o quizás para que ella participe en un momento específico, y que la condición sería más bien una forma de organizar el contenido del live de una manera que complazca a ambos. Vamos a explorar las diferentes vertientes de este rumor, basándonos en lo que se comenta en las redes y en la forma en que suelen manejarse estas situaciones mediáticas. Por un lado, está la posibilidad de que Kerem quiera tener un espacio propio para conectar con sus seguidores sin la sombra o la presión de la relación. Esto, lejos de ser algo negativo, podría interpretarse como una muestra de independencia y de respeto por el espacio individual dentro de una pareja. Los artistas, a pesar de ser figuras públicas, también necesitan sus momentos para expresarse de forma personal, sin que todo esté siempre teñido por la dinámica de pareja. Si este fuera el caso y Hande se enojara, podría ser por sentirse dejada de lado, por una posible interpretación errónea de la intención de Kerem, o quizás porque ella misma tenía otras expectativas para el live. Es comprensible que al ser una pareja tan unida mediáticamente, los fans esperen verlos juntos en todas sus apariciones públicas. Por otro lado, y quizás más intrigante, está la idea de que Kerem esté poniendo una condición para que Hande participe. Esto podría ser algo así como: solo haré el live si tú también apareces, o quiero que hablemos de X tema en el live, y solo lo haré si tú estás de acuerdo. En este escenario, si Hande se enojara, podría ser por sentirse presionada a participar, por no estar de acuerdo con el tema propuesto, o quizás porque la condición se sienta un poco controladora. Sin embargo, también es posible que la condición sea algo más sutil, como una forma de coordinar para que ambos estén presentes y puedan compartir un momento juntos con sus fans, y la molestia de Hande, si es que existe, se deba a un malentendido o a una expectativa no cumplida en la forma de plantearlo. Hay que recordar que, a pesar de la imagen pública que proyectan, Kerem y Hande son personas con sus propias personalidades, sus propios deseos y sus propias formas de gestionar su relación.
La presión mediática constante sobre ellos es inmensa. Cada uno de sus movimientos es escrutado, y a veces, los rumores se magnifican hasta convertirse en grandes dramas. Una de las razones por las que este rumor ha cobrado tanta fuerza es la forma en que ambos manejan su presencia en redes. Son relativamente abiertos sobre su relación, comparten momentos íntimos y especiales, y eso crea una expectativa en los fans de que siempre estarán juntos en el centro de atención. Cuando surge una noticia de una condición o una posible molestia, se interpreta automáticamente como una fisura en esa imagen de perfecta armonía. Pensemos en la dinámica de una pareja en general. Es raro que uno de los miembros ponga una condición para algo que va a hacer. No necesariamente. Puede ser una petición, una sugerencia, o incluso una negociación. En el caso de Kerem y Hande, al ser ambos figuras públicas, estas negociaciones se vuelven un tema de interés público. Si Kerem pone una condición, ¿es porque quiere proteger algo? ¿Quiere tener control sobre la narrativa? ¿O simplemente está buscando la mejor manera de compartir con sus seguidores? Si la condición está relacionada con la exclusión de Hande, se podría pensar que Kerem busca un espacio de expresión puramente individual. Esto, en teoría, debería ser saludable para la relación. Sin embargo, si Hande se siente insegura o interpretara esto como una falta de deseo de compartir su vida con ella públicamente, podría surgir el enojo. Es la clásica paradoja de la pareja famosa: por un lado, se espera que compartan todo para alimentar el romance, por otro, necesitan espacio individual para ser personas completas y saludables. Ahora consideremos la otra cara de la moneda. Si Kerem pone una condición para la participación de Hande, podría ser algo así como: quiero que participes, pero solo si hablamos de esto, o quiero que estés ahí para esto. Esto podría ser una forma de asegurarse de que el contenido del live sea algo que ambos disfruten y que represente bien su relación a los ojos de sus fans. Si Hande se enoja, quizás sea porque siente que su opinión no fue tenida en cuenta, o porque la condición impuesta no le parece justa o apropiada. Lo que sí es seguro es que, si esta noticia es cierta, ha generado un debate interno entre los fans. Por un lado, están los que defienden a Kerem, argumentando que tiene todo el derecho a decidir cómo y con quién realiza sus lives. Por otro lado, están los que se solidarizan con Hande, sugiriendo que si ella está molesta, debe haber una razón válida. Y por supuesto, están los que disfrutan del drama y las especulaciones, alimentando la conversación con sus propias teorías. Es importante también mencionar que en el mundo de las celebridades, las condiciones, a veces son simplemente formas de organizar eventos o de asegurar la logística. Un artista puede pedir que un determinado tema no se toque para mantener la coherencia con su imagen pública, o puede sugerir que un invitado especial aparezca en un momento concreto para maximizar el impacto. La palabra condición a veces se usa de forma sensacionalista para generar más interés. Si nos ponemos en la piel de un fan, lo que deseamos es ver a Kerem y Hande felices, tanto juntos como individualmente. Si hay un desacuerdo, esperamos que lo resuelvan de forma madura y que su relación salga fortalecida. El hecho de que se especule sobre un posible enojo de Hande ante una condición de Kerem nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, incluso bajo los focos de la fama. Es posible que Kerem haya puesto una condición para proteger la relación, y que Hande, al principio, no haya entendido la intención. ¿O es que la condición realmente afecta a Hande de una manera que no podemos imaginar? En definitiva, la noticia de que Kerem Bürsin pone una condición a su live y la especulación de que esto podría hacer enojar a Hande Erçel es un ejemplo perfecto de cómo el público se involucra en la vida de sus ídolos. Nos gusta pensar que conocemos sus dinámicas, que entendemos sus relaciones, y que podemos predecir sus reacciones. Sin embargo, la realidad es que detrás de las cámaras, hay personas con sus propios sentimientos, sus propios acuerdos y sus propios desafíos. Lo que queda claro es que la comunicación es clave en cualquier relación, y mucho más en una que está bajo el escrutinio público. Si Kerem realmente ha impuesto una condición, la forma en que se ha comunicado esa condición y la respuesta de Hande a ella determinarán si esto es un pequeño bache o algo más significativo. Por ahora, solo podemos basarnos en los rumores y en las especulaciones. Para finalizar este análisis, podemos decir que la situación, tal como se presenta, genera un gran debate sobre la autonomía individual dentro de una pareja famosa y la forma en que los fans interpretan cada uno de sus movimientos. Si Kerem pone una condición para su live, esto puede ser interpretado de muchas maneras, como un deseo de espacio personal,
como una estrategia para controlar el contenido, o incluso como un gesto de cariño para asegurar la presencia de Ande. El posible enojo de Ande solo añade más intriga, invitándonos a reflexionar sobre la comunicación y las expectativas en las relaciones. Lo cierto es que sin información oficial, todo queda en el terreno de la especulación, pero este tipo de rumores son precisamente lo que mantiene viva la conversación en el mundo del entretenimiento. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos desglosado el intrigante rumor sobre la condición de Kerem Bürsin en su próximo live, y la posible reacción de Hande Erçel. Como hemos visto, las especulaciones son muchas y las interpretaciones varían enormemente. Lo que está claro es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores, y cualquier indicio de conflicto o tensión, real o imaginario, genera un revuelo considerable. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde la necesidad de espacio individual hasta las posibles negociaciones dentro de la pareja. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo con nosotros. Nos encanta poder traerles estos temas que tanto les interesan y generar estas conversaciones. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sea la condición de Kerem? ¿Creen que Hande se enojaría? ¿O simplemente es un rumor sin fundamento? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos a todos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría seguir recibiendo contenido interesante y entretenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.